Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Capítulo 2. Jesucristo siempre joven. Número 22. Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Por eso el sínodo dijo que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesús vivió santificándola. ¿Qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesús? La juventud de Jesús. Número 23. El Señor entregó su espíritu en una cruz cuando tenía poco más de 30 años de edad. Es importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública y así brilló una gran luz, sobre todo cuando dio su vida hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa preparación en cada uno de sus momentos, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio, y toda la vida de Cristo es misterio de redención. Número 24. El Evangelio no habla de la niñez de Jesús, pero sí nos narra algunos acontecimientos de su adolescencia y su juventud. Mateo sitúa este periodo de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia a Nazaret después del tiempo de exilio y su bautismo en el Jordán, donde comenzó su misión pública. Las últimas imágenes de Jesús niño son las de un pequeño refugiado en Egipto y posteriormente las de un repatriado en Nazaret. Las primeras imágenes de Jesús joven adulto son las que nos lo presentan en el gentío junto al río Jordán para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista como uno más de su pueblo. Número 25. Este bautismo no era como el nuestro, que nos introduce en la vida de la gracia, sino que fue una consagración antes de comenzar la gran misión de su vida. El Evangelio dice que su bautismo fue motivo de la alegría y del beneplácito del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Enseguida Jesús apareció lleno del Espíritu Santo y fue conducido por el Espíritu al desierto. Así estaba preparado para salir a predicar y a hacer prodigios, para liberar y sanar. Cada joven, cuando se siente llamado a cumplir una misión en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios: Tú eres mi Hijo amado. Número 26. Entre estos relatos encontramos uno que muestra a Jesús en plena adolescencia. Es cuando regresó con sus padres a Nazaret, después que ellos lo perdieron y lo encontraron en el templo. Allí dice que les estaba sujeto, porque no renegaba de su familia. Después, Lucas agrega que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres, es decir, estaba siendo preparado, y en ese periodo iba profundizando su relación con el Padre y con los demás. San Juan Pablo II explicaba que no crecía solo físicamente, sino que se dio también en Jesús un crecimiento espiritual, porque la plenitud de gracia en Jesús era relativa a la edad. Había siempre plenitud, pero una plenitud creciente en el crecer de la edad. Número 27. Con estos datos evangélicos podemos decir que en su etapa de joven Jesús se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. Número 28. En la adolescencia y en la juventud, su relación con el Padre era la del Hijo amado, atraído por el Padre, crecía ocupándose de sus cosas. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Sin embargo, no hay que pensar que Jesús fuera un adolescente solitario o un joven ensimismado. Su relación con la gente era la de un joven que compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo, aprendió el trabajo de su padre y luego lo reemplazó como carpintero.
Por eso, en el Evangelio una vez se le llama el hijo del carpintero y otra vez sencillamente el carpintero. Este detalle muestra que era un muchacho más de su pueblo que se relacionaba con toda normalidad. Nadie lo miraba como un joven raro o separado de los demás. Precisamente por esta razón, cuando Jesús salió a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba esa sabiduría. ¿No es este el hijo de José? Número 29. El hecho es que Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. Así entendemos por qué sus padres, cuando regresaban de la peregrinación a Jerusalén, estaban tranquilos pensando que el jovencito de 12 años caminaba libremente entre la gente, aunque no lo vieran durante un día entero. Creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino. Ciertamente pensaban que Jesús estaba allí, yendo y viniendo entre los demás, bromeando con otros de su edad, escuchando las narraciones de los adultos y compartiendo las alegrías y las tristezas de la caravana. El término griego utilizado por Lucas para la caravana de peregrinación, sinodía, indica precisamente esta comunidad en camino, de la que forma parte la Sagrada Familia. Gracias a la confianza de sus padres, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás. Su juventud nos ilumina. Número 30. Estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la conciencia de ser uno más de la familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el Espíritu y conducido a realizar la misión que Dios encomienda, la propia vocación. Nada de esto debería ser ignorado en la pastoral juvenil para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo o que los conviertan en una minoría selecta y preservada de todo contagio. Necesitamos más bien proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con los demás, al servicio generoso y a la misión. Número 31. Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde su propia juventud que comparte con ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes y en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes características. Jesús tenía una confianza incondicional con el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado, sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro, abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse. Número 32. Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido y también es la juventud de un universo que espera con dolores de parto ser revestido con su luz y con su vida. Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales y que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. En dos detalles curiosos del Evangelio de Marcos puede advertirse el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús, pero que huyó desnudo. Un joven que no tuvo la fuerza de arriesgarlo todo por seguir al Señor. En cambio, junto al sepulcro vacío,
Vemos a un joven vestido con una túnica blanca que invitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección. Número 33. El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes, nos invita a mirar los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos, sino que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia. Él las llama y le responden. Pero Cristo mismo es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es la estrella radiante de la mañana. La juventud de la Iglesia. Número 34. Ser joven, más que una edad, es un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima historia. En realidad, en sus momentos más trágicos, siente el llamado a volver a lo esencial del primer amor. Recordando esta verdad, el Concilio Vaticano II expresaba que, rica en un largo pasado, siempre vivo en ella y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. En ella es posible siempre encontrar a Cristo, el compañero y amigo de los jóvenes. Una iglesia que se deja renovar. Número 35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación, creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. No, es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. Número 36. Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros, todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, como los apóstoles que gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Número 37. La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin medir los peligros y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas. Son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. Ellos pueden aportarle a la Iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Número 38. Quienes ya no somos jóvenes necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, y la cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de fraternidad que fascine. Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes. La escucha hace posible un intercambio de dones en un contexto de empatía.
Al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y fecundo. Una iglesia atenta a los signos de los tiempos. Número 39. Para muchos jóvenes, Dios, la religión y la iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. Por eso es necesario que la iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar y para ello necesita también recoger la visión y aún las críticas de los jóvenes. Número 40. En el sínodo se reconoció que un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos incluso piden expresamente que se les deje en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta irritante. Esta petición con frecuencia no nace de un desprecio acrítico e impulsivo, sino que hunde sus raíces en razones serias y comprensibles: los escándalos sexuales y económicos, la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes, el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la palabra de Dios, el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana, la dificultad de la Iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea. Número 41. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una iglesia que se manifiesta humildemente segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por 2 o 3 temas que la obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente. Más bien, tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. Número 42. Por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. María, la muchacha de Nazaret. Número 43. En el corazón de la iglesia resplandece María,
Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo: aquí está la servidora del Señor. Número 44. Siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven, la fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí, como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión, vamos a ver qué pasa. Era decidida. Supo de qué se trataba y dijo sí, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin duda, una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida. María se la jugó. Y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. Número 44. Sin ceder a evasiones ni espejismos, ella supo acompañar el dolor de su hijo, sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del sí, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza. De ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar. Número 44. María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría. Era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha. Era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña sin demora. Número 47. Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba con José a un país lejano. Por eso permaneció junto a los discípulos reunidos en oración esperando al Espíritu Santo. Así, con su presencia, nació una iglesia joven, con sus apóstoles en salida para hacer nacer un mundo nuevo. Número 48. Aquella muchacha hoy es la madre que vela por los hijos, esos hijos que caminamos por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Eso es lo que queremos, que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, que la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones, pero ante los ojos de la madre solo cabe el silencio esperanzado. Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud. Jóvenes santos. Número 49. El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. El sínodo destacó que muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad juvenil en toda su belleza y en su época fueron verdaderos profetas de cambio. Su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes cuando se abren al encuentro con Cristo.
Número 50. A través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad, generada por la vida buena de tantos jóvenes, puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. Hay santos que no conocieron la vida adulta y nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Recordemos al menos a algunos de ellos de distintos momentos de la historia que vivieron la santidad cada uno a su modo. Número 51. En el siglo III, San Sebastián era un joven capitán de la guardia pretoriana. Cuentan que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas, pero sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente lo azotaron hasta matarlo. Número 52. San Francisco de Asís, siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la Iglesia con su testimonio. Renunció a todo con alegría y es el santo de la fraternidad universal, el hermano de todos, que alababa al Señor por sus criaturas. Murió en 1226. Número 53. Santa Juana de Arco nació en 1412. Era una joven campesina que, a pesar de su corta edad, luchó para defender a Francia de los invasores. Incomprendida por su aspecto y por su forma de vivir la fe, murió en la hoguera. Número 54. El beato Andrés Phu Yen era un joven vietnamita del siglo XVII. Era catequista y ayudaba a los misioneros. Fue hecho prisionero por su fe y debido a que no quiso renunciar a ella, fue asesinado. Murió diciendo Jesús. Número 55. En ese mismo siglo, Santa Catalina Tecagüita, una joven laica nativa de América del Norte, sufrió una persecución por su fe y huyó caminando más de 300 kilómetros a través de bosques espesos. Se consagró a Dios y murió diciendo, Jesús, te amo. Número 56. Santo Domingo Sabio le ofreció a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Procuraba estar cerca de sus compañeros más marginados y enfermos. Murió en 1857 a los 14 años, diciendo, ¡qué maravilla estoy viendo! Número 57. Santa Teresa del Niño Jesús nació en 1873. A los 15 años, atravesando muchas dificultades, logró ingresar a un convento carmelita. Vivió el caminito de la confianza total en el amor del Señor y se propuso alimentar con su oración el fuego del amor que mueve a la Iglesia. Número 58. El beato Seferino Namuncurá era un joven argentino, hijo de un destacado cacique de los pueblos originarios. Llegó a ser seminarista salesiano, lleno de deseos de volver a su tribu para llevar a Jesucristo. Murió en 1905. Número 59. El beato Isidoro Bacanja era un laico del Congo que daba testimonio de su fe. Fue torturado durante largo tiempo por haber propuesto el cristianismo a otros jóvenes. Murió perdonando a su verdugo en 1909. Número 60. El beato Pier Giorgio Frasciati, que murió en 1925, era un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida. Decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús que recibía con la comunión, visitando y ayudando a los pobres. Número 61.
El beato Marcel Callo era un joven francés que murió en 1945. En Austria fue encerrado en un campo de concentración donde confortaba en la fe a sus compañeros de cautiverio en medio de duros trabajos. Número 62. La joven beata Chiara Badano, que murió en 1990, experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor. La clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa expresión de su voluntad para su bien y el de los demás. Número 63. Que ellos también y muchos jóvenes que quizás desde el silencio y el anonimato vivieron a fondo el Evangelio intercedan por la Iglesia para que esté llena de jóvenes alegres, valientes y entregados que regalen al mundo nuevos testimonios de santidad. Credo in unum Deum. Credo in unum Deum. Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios.